Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Daniela Kulki y el día de hoy vamos a hablar sobre la historia de la gimnasia. Como primer punto tenemos una pequeña definición. ¿Qué es la gimnasia? La gimnasia es un deporte que pone a prueba las capacidades físicas de las personas mediante el movimiento y el arte, donde se requieren de capacidades como la fuerza, la agilidad y el balance. La gimnasia también es considerada como un deporte de competencia, ya que tiene varias clasificaciones, como la gimnasia aeróbica, la gimnasia acrobática, la gimnasia artística, la gimnasia rítmica y la gimnasia en el trampolín. También haremos que la gimnasia forma parte de los Juegos Olímpicos. Ahora vamos a hablar sobre la introducción o la historia de la gimnasia. Como primer punto tenemos que la gimnasia nace en la antigua Grecia alrededor del siglo VIII a.C., donde se la conoció como un método y medio de todo ejercicio físico. El término gimnasia proviene del griego antiguo gimnos, que significa desnudo, porque los atletas lo practicaban sin ropa. En el siglo V y antes de Cristo, la gimnasia se empezó a implementar como un deporte aplicado al juego de los atletas, porque estos realizaban actividades como correr, saltar, luchar y arrojar el disco y la barra. En la antigua Grecia, practicaban la gimnasia para prepararse para los combates o la guerra, también para montar y desmontar los caballos del circo. Además, se la incluyó como una clase para todos los estudiantes. Friedrich Ludwig fue conocido como el padre de la gimnasia. Fue quien introdujo la barra horizontal, las barras paralelas, el caballo con el caballo lateral con los pomos, la viga de balance, la escala, el salto del caballo para ser practicado, esto solamente por los hombres. La gimnasia, desde la antigüedad, ha sido una actividad destinada al mantenimiento físico y a la proyección de la fuerza y la estética. Estas actividades les permitían a los hombres en su tiempo libre desarrollarlas y poderlas complejizar todos sus movimientos. También tenemos que la gimnasia fue introducida primero a Alemania y a Suecia. Luego fue a los primeros Juegos Olímpicos modernos llevados a cabo en 1896, en el cual las mujeres comenzaron a participar en algunos eventos de la gimnasia en los años 20. En la Edad Media la gimnasia perdió importancia debido al rechazo del cristianismo hacia el culto del cuerpo practicado en la antigua Grecia. Pero en el Renacimiento, la cultura griega se caracterizó específicamente por recurrir nuevamente al interés de la gimnasia. Esto fue en el año de 1569. El médico y pedagogo italiano Hieronymus Mercurialis, en 1530-1606, publicó su primera obra de arte titulada De arte gimnástica, considerado el primer tratado de medicina deportiva en la cual la gimnasia era abordada en relación con el mantenimiento de la salud. La gimnasia también era un conjunto de prácticas orientadas en las cuales se promovía la salud física y mental. Se enmarcaba también una idea de la belleza humana. Jugó un papel central muy importante en la cultura y en la educación griega. En Esparta estaba relacionada la preparación de los combates. En Atena, en cambio, era parte de la formación integral en la educación física, y esta era acompañada por la enseñanza del arte y la filosofía. Vamos a ver la evolución de la gimnasia. Tenemos que en 1776 el primer profesor de gimnasia fue Johann Friedrich en la escuela alemana Basel. En 1806, España fue el primer país en el cual el primer Instituto Real Pestalozzi lo practicó. En 1811, Friedrich Ludwig fundó en Berlín un club donde se utilizaban aparatos para la autodisciplina y la fuerza del cuerpo. En 1882 se empezaron a realizar competiciones gimnásticas alrededor de toda Europa.
En 1888 se fue acentuando en las escuelas hasta formar la Asociación Amateur de Gimnasia. En 1896 se le incluyó como un deporte olímpico del género masculino. En 1903 se realizó el primer campeonato en Bélgica. En 1906 aparece la competición en el género femenino de la gimnasia artística. En 1924 se empezó a definir de manera individual y por equipos, permitiéndoles competir por las medallas olímpicas. En 1950 la gimnasia rítmica toma auge como actividad deportiva, pero a esta ya se le podían implementar varios accesorios. En 1952, en Rusia, se convirtió la potencia general de la gimnasia olímpica. En 1981, el Campeonato Mundial de Gimnasia Artística se llevó a cabo en Moscú entre el 13 y el 19 de noviembre de 1981 bajo la organización de la Federación Internacional y la Federación Soviética. En 1991, de igual manera, el Campeonato Mundial de Gimnasia Artística se llevó a cabo en Indianápolis bajo la organización de la Federación Internacional Estadounidense de Gimnasia. En el año 2000, también tenemos que el Campeonato Mundial de Gimnasia Artística fue celebrado en Sydney, formado por 3 disciplinas, la gimnasia rítmica, la gimnasia artística y el trampolín. Total fueron 18 eventos realizados. En el 2001 se celebró en Bélgica por la organización de la Federación Internacional y la Real Belga. En el 2004, de igual manera, el Campeonato Mundial se lo llevó a cabo en Atenas, compuesto por 3 disciplinas, la gimnasia rítmica, la gimnasia artística y el trampolín. También fueron 18 eventos. En el 2006, en Dinamarca, el campeonato fue llevado en Aarhus, Dinamarca, entre el 13 y el 21 de octubre, por la organización de la Federación Internacional y la Federación La Danesa. En el 2008, en cambio, se celebró en Pekín, compuesto por 3 disciplinas, de igual manera la rítmica, artística y el trampolín, que en total sumaron 18 eventos. En el 2010 se celebró en Holanda entre el 16 y el 24 de octubre bajo la organización de la Federación Internacional Holandesa de Gimnasia. En el 2014 también el campeonato se llevó a cabo en China entre el 3 y el 14 de octubre bajo la organización de la Federación Internacional y la Federación China de Gimnasia. En el 2016 se lo llevó a cabo en Brasil entre el 6 y el 21 de agosto. Total se sumaron 18 pruebas, las cuales fueron repartidas entre 9 femeninas y 9 masculinas. También se las repartió en 14 personas que lo practiquen en gimnasia artística, y 2 en rítmica y 2 en el trampolín. En la actualidad se rige como una profesión. También se distingue de las demás porque se incorporaron elementos de danza y de baile. Ahora vamos a ver las escuelas. Tenemos como primera instancia a la escuela alemana. Gutsmuth 1759-1859 y Friedrich Ludwig Jahn en 1778 y 1852. Emily Jacques en 1865 y 1950, quien pone el cuerpo en movimiento en servicio de la expresión. Rudolf Roll en 1881 y 1971 y su gimnasia moderna en Suecia. Johannes en 1870 y 1947 fue un médico y fisiólogo. Su aportación fue hacia la educación física
y se centra más en el campo de la investigación fisiológica. La escuela francesa Esteban Marey en 1830 a 1904 y Fernand en 1845 y 1809 se basó más en el campo de las ciencias biológicas. Se desarrollaron teorías sobre la fatiga y la relación que existe entre el deporte y la inteligencia del carácter de cada individuo. Y como extra tenemos a la escuela inglesa o americana por Carl Follen en 1796 en 1840 y Carl Reck en 1798-1866. En esta se basó más en desarrollos en los enfoques y las percepciones en las capacidades motrices del movimiento y la idea de las etapas del desarrollo motor de cada individuo. Ahora vamos a hablar sobre la escuela alemana. Gutsmuth y el término gimnástica lo relacionan con la orientación hacia la construcción de ejercicios con fines educativos y curativos. El movimiento se localiza en varios núcleos, como intentar conseguir la unidad nacional. Esto quiere decir que por medio de la educación física y también por medio de un rendimiento motor de las acciones, en la cual las dos se llegan a dosificar y estas forman el esfuerzo y la adaptación de cada individuo bajo sus posibilidades. En particular se caracteriza por tener un sistema rítmico a base de los movimientos y las expresiones. También profundiza lo que es este modelo, es acerca sobre la naturaleza y a su ambiente, a la comunidad, de cómo el individuo se logra adaptar. En cambio, en la escuela francesa, los ejercicios físicos deben tener un carácter muy natural, en el cual no debe ser algo artificial, no debe ser algo forjado. Esto quiere decir que se fundamenta más en la utilización de las expresiones corporales, de los gestos propios al realizar cualquier movimiento. Se los agrupa en categorías de 10. Primero, de desplazamientos simples, como es la marcha, la carrera y el salto. En desplazamientos complejos, como es cuadrupedia, trepa, defensas, de equilibrio y transporte. Y lo que es recreación, que es baile y acrobacia. Se puede decir que son movimientos muy espontáneos basados en el ámbito de la ciencia, que quiere decir efecto-causa. En cambio, en la escuela sueca se trabaja mucho más lo que es el cardio. Los movimientos son muy localizados, como en los músculos, en las articulaciones. Se basa demasiado en lo que es el equilibrio y la coordinación que debe tener cada persona. Estos ejercicios son clasificados en 3 bloques. En la introducción, que son ejercicios de orden. El segundo, que son ejercicios de fundamentales A, que se clasifican en brazos, piernas y tronco. Y los ejercicios fundamentales B, que son los saltos, las trepas y las destrezas. Eso también fue prácticamente una terminología gimnasta pedagoga que a través de labores se fue caracterizando de manera científica. En cambio, en la escuela inglesa se basaba más en la fuerza y en la belleza que ejercía cada persona al momento de realizar cualquier movimiento. Este método era importante porque se lo usaba para la recreación. Se usaban reglas y en la competencia los ejercicios eran de un rendimiento muy elevado, que eran prácticamente, lo dejaban a libertad de cada persona. Este proceso fue de vital importancia para los primeros Juegos Olímpicos en 1896. También puede clasificarse
en un carácter de unir varios movimientos y asociarse un poco más con el ritmo. Ahora vamos a hablar sobre algunos beneficios que nos da la gimnasia. Primero, fortalece la propiocepción, que es la capacidad de sentir y ubicar nuestra posición corporal en todo momento. También nos permite que nuestro equilibrio pueda tener una coordinación en base a nuestros movimientos. También nos ayuda a mantener una postura corporal correcta, al trabajo y desarrollo de los músculos como la espalda, brazos y piernas. También nos ayuda a aumentar nuestro nivel de confianza en nosotros mismos al ejecutar los movimientos y rutinas de este deporte. Nos ayuda a mejorar nuestra salud física, físicamente nos ayuda a estar de forma activo y de mantenernos en una forma, reduciendo el riesgo de padecer algunas enfermedades como es la obesidad. También nos ayuda a mejorar las funciones cognitivas, pues al ejecutar los ejercicios de gimnasia se requiere de una gran concentración y seguridad en nosotros mismos, que al principio no se estimula mucho, pero luego vamos implementando la imaginación y la resolución que tengamos como problema a realizar el ejercicio. Algunas recomendaciones que se pueden tomar en cuenta es que nosotros, si deseamos aumentar el grado o el nivel de complejidad en los ejercicios, debemos estar orientados por un entrenador o una persona que esté especializado en el ámbito de la gimnasia para evitar riesgos o fracturas. En el ámbito de los niños y las niñas, a ellos no se los puede dejar solos al practicar los movimientos de gimnasia. Este deporte se debe entrenar todos los días con una intensidad de 3 horas como mínimo para ver los resultados. Realizar revistas gimnásticas en la institución en la que nos encontremos, pueden ser casas abiertas, podemos traer invitados que nos enseñen algunos movimientos, debemos tener una alimentación muy balanceada. La gimnasia se ejerce en un proceso de edad muy temprano, porque al momento de que nosotros estar más desarrollados se nos complica un poco en el momento de tener flexibilidad. En cambio, los niños, prácticamente desde los 4 años, tienen una flexibilidad para realizar cualquier movimiento. A manera de conclusión, podemos llegar que la gimnasia es uno de los deportes más elegantes que se destacan por el fortalecimiento muscular que define con exactitud el cuerpo, ya sea masculino o femenino. La gimnasia también es famosa por sus impactantes acrobacias, que simplemente se busca una perfección, y los gimnastas, los entrenadores, ponen de parte y parte para que cada día se pueda ser mejor. Nos pueden servir también como un deporte de distracción para las personas que lo practican. También este deporte nos ayuda al estiramiento del cuerpo. Y esto ha sido todo por el día de hoy. A continuación les presento las referencias de las cuales se tomó la información para esta investigación y muchas gracias por su atención.